Bueno, entonces, de acuerdo al audio, pues personalmente al correo institucional no ha llegado nada oficial, pero creo que el mensaje de ella, con que lo diga ella, es diciente. En ese orden de ideas, eh, la próxima semana continuamos normalmente. Y la siguiente, digamos que por ahora el cronograma de formación es el mismo que se concertó desde el año pasado. Hasta nueva orden. Si nos definen que hay alguna anticipación del receso que se maneja habitualmente última semana de junio, primera de julio, pues así será. Por lo pronto, entonces le vamos a dar continuidad a nuestro proceso de manera normal. Entre comillas, pues considerando que la dinámica pues la estamos gestionando es a través de esta plataforma. Mm, un poco a raíz del comentario de ella que me generó a mí cierta inquietud y premura en buscar el poderles compartir un recurso en el que ustedes se puedan comunicar y en el proyecto que están trabajando, pues puedan colaborativamente trabajar, que es GitHub, y era la propuesta que tenía para hoy. La verdad es que ayer estuve muy ocupado, muy ocupado. Creo que en estas 2 semanas he trabajado más de lo que habitualmente trabajo. Entonces no alcancé a preparar completamente el taller. Por lo mismo, entonces lo voy a dejar para trabajarlo el próximo lunes. En su defecto, entonces, revisando la dinámica como está establecida en las actividades de proyecto, si ustedes van a los contenidos del curso y vamos a las fases de proyecto y vamos nuevamente a la última fase de proyecto, en la actividad de proyecto 9, que ya estuvimos trabajando allí, las guías 8 y 9, en los materiales de formación, también ya estuvimos trabajando acá lo que tenía que ver con los manuales y el laboratorio de pruebas de software. Encontramos otra, otro objeto de aprendizaje que tiene que ver con la capacitación de usuarios. Por ende, vamos a encontrar también un resultado de aprendizaje asociado a la capacitación de usuarios. Entonces, la idea es que voy a hablar un poco del tema de capacitación. No vamos a generar ahorita una actividad. La propuesta es que revisen con mayor profundidad el objeto de aprendizaje y la próxima semana les comparto la guía formal para hacer la planificación de capacitación. Esa planificación de capacitación la van a hacer sobre su proyecto. ¿De acuerdo? Listo. Revisando ya ahorita vuelvo al objeto de aprendizaje, revisando unos contenidos, elaboré un documento y quiero que trabajemos ese documento desde un foro. Entonces, en el menú de territorio, por aquí vamos a encontrar foros. Entonces, creé un foro, pero como para mí también es nueva la plataforma, no sé ustedes cómo lo ven. Por ejemplo, si yo le doy responder, sí, perfecto, nos permite hacer esto. Voy a volver nuevamente. Si le doy foro, él me va a abrir el foro que creé. No sé si están trabajando simultáneamente conmigo. De pronto, si tienen territorio en abierto, por favor, vayan y ubíquense en el foro, como para que lo que yo estoy visualizando coincida de la manera como ustedes la ven, para que efectivamente podamos desarrollar la actividad. Esa actividad la agendé, él aquí me habla, que arrancó hoy
y la organicé hasta la próxima semana, el 3 de abril, que eso viene siendo el próximo viernes. En este botón responder, entonces él nos está abriendo la propuesta del foro. Textualmente dice, de las diferentes tecnologías descritas en el documento, que es el PDF que les estoy adjuntando acá, seleccione una tecnología front-end, una tecnología back-end y una tecnología DevOps. A partir del documento, lo revisan, seleccionan una tecnología en cada una de las áreas y ¿qué van a hacer? Van a consultar acerca de esa tecnología y van a publicar en el foro con respecto a esa tecnología que investigaron características, fortalezas, debilidades, digamos que probablemente van a entrar a hacer, a ver, 3, 5 consultas en diferentes páginas y a partir de ahí la idea es que generen ustedes una identificación o un conocimiento acerca de esa tecnología, de, de las características que tiene para su utilización, y por qué es importante, qué fortalezas tiene, pero eventualmente podría tener también algunas debilidades. Entonces, hacen una consulta con respecto a cada una de esas tecnologías y hacen una publicación. Además de eso, el ejercicio lo van a hacer con las siguientes recomendaciones. No van a considerar las tecnologías que hemos trabajado en formación. Entonces, no vamos a hablar de Python, no vamos a hablar de PHP, no vamos a hablar de Java. Al menos de esas tres, no las van a tocar, porque creo que con suficiencia se han venido gestionando en la formación. Mm, Este punto es supremamente importante. ¿Qué van a hacer? Deben comentar las publicaciones hechas al menos por 2 compañeros acerca de las tecnologías que ellos presenten. Esto quiere decir que deben consultar también ustedes acerca de la tecnología que está socializando el compañero. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que cuando ustedes hacen la consulta sobre la que ustedes van a hacer la socialización, se están, digo yo, empapando o están reconociendo una tecnología front, una tecnología back, una tecnología de voz. Pero cuando vayan a comentar, y comentar significa eh, un poco complementar la publicación que hizo el compañero, pues significa que para poder complementar tendría yo que tener alguna apropiación, o sea que yo tendría que hacer algún tipo de consulta. Entonces van a consultar acerca de 2 tecnologías más presentadas por compañeros. Obviamente, del lado del front, del back y del DevOps. Profe, qué pena. Es que se está viendo la pantalla toda borrosa y no veo qué. Espérame, yo O sea, no sé si es solo mi problema o es en otros compañeros también, pero a mí se me está visualizando la pantalla súper borrosa. en el computador que yo utilizo aquí de réplica, no es que me la muestre también tan nítido. Estoy intentando refrescar y pues eventualmente nítido en el otro computador no lo veo. No sé si a todos les sucede lo mismo. ¿Mejoró? ¿Muy Sí, borroso? señor.
Sí, la conexión es como deficiente, profe. De pronto el tema es de conexión, pero de pronto es de todos. Probablemente el tema está es más en Zoom. Yo sí Eh, la veo normal. pero bueno, aquí el chance es que si ustedes tienen abierto territorio, deben estar visualizando la publicación del foro. No sé si tienen territorio, de pronto les recomiendo que tengan territorio abierto como plan B para poder visualizar el mensaje. De todas maneras, literalmente lo he estado leyendo. Entonces estaba comentando que uno, van a leer el documento que les voy a compartir. De hecho, permítanme a ver si él aquí no lo abre. Él ahí no me lo abrió acá, o sea que me lo descargo. Entonces, permítame, voy y lo abro. Bueno, digamos que este es el escenario tecnológico de desarrollo. La orientación de las aplicaciones hoy son orientadas a la web. Y ese desarrollo, si retomo yo algo que ya hemos trabajado, tiene una arquitectura, tiene un patrón de diseño y el patrón se llama modelo vista controlador. Eso significa que hay unos elementos que van del lado de la vista y hay otros que van del lado del controlador. Es decir, que hay unos recursos que se desarrollan del lado del cliente, el front, y otros que se desarrollan del lado del servidor, el back. Y frente a ese concepto vamos a encontrar nosotros toda una serie de plataformas tecnológicas. Del lado del front, por ejemplo, nos hablan de HTML5, CSS, de frameworks como Bootstrap, Angular, React y todas las demás que ustedes observan allí. Entonces, si a algunos les pareció que era suficiente con aprender HTML5 y CSS, pues créanme que no es suficiente. Probablemente en los ejercicios que hemos venido haciendo, algunos ya le involucraron para facilitar la presentación Bootstrap y sigue siendo poco suficiente. O sea, necesariamente nosotros necesitamos, sin tener que ser expertos en trabajar todas estas tecnologías, sí necesitamos reconocer mucho más que HTML5, CSS y Bootstrap. Probablemente tendríamos que incorporar también no solamente estas, sino que eventualmente la organización a la que ustedes en un momento dado apoyen podría estar utilizando otras. Eso significa que debemos desarrollar una habilidad sobre la cual yo rápidamente pueda identificar e incorporar otra tecnología del lado del front, si es que mi trabajo lo estoy concentrando del lado del front. Un poco en lo que hemos venido mencionando, no necesariamente yo tengo que saber de todo. No hay una persona que sepa de todo. Normalmente nos especializamos, pero sería, entre comillas, un poco pobre especializarme en HTML5 y CS3, cuando de pronto en la industria me pide que utilice los otros frameworks. Entonces será relevante poder apropiarme de otros frameworks, de otros recursos, del lado del front. Pero él aquí hace una descripción de ellos, pero es una descripción muy puntual. Por eso la idea es que ustedes entren a consultar otros recursos en la web. Vayámonos del lado del back. Y entonces aquí vamos a encontrar otros recursos.
Aquí los estoy visualizando en términos de la gestión de las bases de datos. Postgres, Oracle, SQL Server, MongoDB, recursos como Cassandra, Spring Security, Spring Boot. Entonces son recursos para gestionar, pero ahora del lado del servidor. Y por aquí nos hablan de lenguajes de programación del lado del back, Python, Ruby, JavaScript, PHP. Vean que mm, hemos venido avanzando, han venido trabajando ustedes Python, han venido trabajando PHP, han venido trabajando un poco de JavaScript. Estoy trabajando para que fortalezcamos un poco dándole continuidad al ejercicio que estamos haciendo en Python con Django, que es como el framework que utilizando Python me permite desplegar aplicaciones web. Pero también nos está hablando de otros recursos, entre Java, que ya lo conocemos, pero otros más. Por aquí está Django como el framework que acompaña a Python. Las bases de datos que mencionaba hace un momento. Y por aquí vamos a encontrar el tema de la seguridad. Entonces hablamos de tecnologías DevOps para la gestión de la seguridad. Si yo mi aplicación la voy a desplegar en Internet, pues tendré que contemplar el tema de seguridad. Entonces estaríamos identificando aquí algunos recursos que tienen que ver también con seguridad. Entonces vean que ya no es suficiente con saber del front. También tengo que reconocer el tema del back y ahora le estamos inyectando el tema de seguridad. O sea que hay que aprender de muchos recursos tecnológicos. No hay ninguna universidad o institución tecnológica, entre ellas el SENA, que orienten una propuesta de formación donde esté absolutamente todo. Pero sí podemos encontrar en Internet, digamos, todos estos sitios de entrenamiento donde ellos generan propuestas de entrenamiento en estas tecnologías. Obviamente que no son públicas, por lo mismo no son gratuitas. No sé si anoche yo les compartí en el WhatsApp, porque fue algo que me compartieron anoche y yo se lo repliqué a ustedes sobre una oferta de capacitación gratuita. Y incluía algunas de estas. Por ejemplo, ahí estaba Docker, estaba DevOps como una ambientación general. No sé si alguien vio el WhatsApp, no sé si alguien aplicó, no sé si alguien se inscribió. Espero que haya sido así porque era gratuita. El precio normal creo que era como de $200 y estaba en cero. Entonces, pues definitivamente es necesario que visualicemos. Por eso les estoy compartiendo este documento de visualización del escenario. Dentro de las consultas que estaba haciendo, estaba validando, bueno, cuál es el estado del arte en este momento de los recursos con los que se está desarrollando y encontré, por ejemplo, esta información. Eventualmente podríamos estar identificando de cada una de las líneas, pues otras tecnologías, pero pues tenemos que empezar por alguna parte. Entonces, casi que mi invitación es que debemos revisar e identificar y, ¿por qué no?, empezar a trabajar en otras tecnologías que no se trabajan en la formación, pero que serán relevantes en el momento de incursionar en el escenario laboral. Por eso el foro es un espacio donde desde las consultas que ustedes van a hacer, pues van a socializar y cuando yo en el foro propongo, yo hago una socialización y fuera de eso tengo que ir a ver la de dos compañeros diferentes a la que yo hice y tengo que complementar lo que ellos están presentando, pues significa que tendría que consultar lo que ellos están presentando. Entonces, en ese orden de ideas, al final
del mínimo cumplimiento del foro voy a tener una apropiación de 3 tecnologías. De 3 tecnologías del lado del front, de 3 tecnologías del lado del back, de 3 tecnologías del lado del DevOps. Y eso les va a permitir a ustedes como eh, mentalmente entrar a identificar como qué hay que trabajar y saber y gestionar qué es relevante de cada uno de, de los escenarios, back, front y DevOps. A partir de ahí, pues ya el siguiente paso sería entrar a trabajar un poco con una y otra tecnología. Y pues creo que a estas alturas nos hemos dado cuenta que la mejor manera de fortalecer eso, pues es a través de la práctica, del autoaprendizaje, de ir a Internet e identificar y ubicar recursos. Hay recursos gratuitos muy buenos, pero si en un momento dado ubican un recurso muy bueno de pago, pues probablemente la inversión sea significativa, valga la pena. Bueno, aquí ya me apareció un anuncio que me quedan 10 minutos. Bueno, entonces voy a volver nuevamente al foro. Aquí, si le dicen activar texto enriquecido, él va a desplegar una ventana con herramientas donde es donde ustedes van a transcribir su publicación, su publicación. Hacen la transcripción y le dan el botón responder y él la va a fijar. Él aquí generó un espacio, esto pues creo que no lo ven ustedes, para hacer la calificación del foro. Entonces, voy a hacer una prueba. Y él aquí, por ejemplo, está mostrando la publicación que yo hice, esta que acabé de hacer, que de igual manera harían ustedes. Quiero mirar si yo quiero comentarla, porque la idea es que cuando alguien la escriba, yo la comente. Voy a seleccionar estos comentarios. Dice que tiene 0 comentario. Luego, si aquí activo el texto enriquecido, entonces voy a decir aquí comentar publicación de prueba. Y la comento. Entonces vean ahora, para esta publicación que yo hice, aquí está la primera publicación que yo hice. Y aquí está la publicación que comentaba esta. Entonces, esa es la idea, que van a identificar ustedes publicaciones de compañeros para comentarlas. Y originalmente, a la mía, a esta presentación que yo estoy haciendo, cuando le den responder, pues se las va a dejar, digamos, como a nivel de la raíz. Sería como la dinámica para presentar y trabajar la publicación. ¿Qué no deben hacer? No vayan a borrar las publicaciones de sus compañeros, por favor. No vayan a borrar las publicaciones de sus compañeros. Entonces,
frente a esta parte, voy a dejar este foro habilitado, lo vamos a trabajar durante toda la semana, desde hoy va a estar habilitado hasta el próximo viernes, en la medida que tengan conectividad y puedan consultar acerca de una y de otra tecnología, mm, hacer el ejercicio. Entonces, pues a la vuelta de 2 semanas, todos van a tener como ese reconocimiento y panorama y luego hacemos un ejercicio colaborativo, pues, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que entraran ustedes, además de haber consultado de 3 tecnologías, pudieran revisar las aportaciones que hacen los otros compañeros de otras tecnologías. Bueno, no hay necesidad, si lo quieren replicar, pues lo podrían hacer, sería lo ideal, pero pues al menos leerlas, consultarlas, porque pues lo que van a hacer es encontrar información valiosa de otros recursos tecnológicos. Eh, en la publicación me parece importante que si ustedes encontraron sitios con información valiosa, que ese enlace lo conserven y en su publicación lo adjunten, lo coloquen. De tal manera que si yo lo selecciono, pues voy a ir a conocer de esa tecnología considerando que el sitio que estoy compartiendo es un buen sitio que encontré. Miren el valor agregado que esto tiene, porque si yo le dedico 2, 3 horas y consulto 5, 10, 15 sitios y de los 15 encontré 2 muy buenos y los comparto, entonces cuando alguien vaya a mirar eso que estoy compartiendo, se ha ahorrado mucho tiempo, pero no miremos el tiempo que me puedo ahorrar frente a la consulta que hace una persona, sino frente a la consulta que hacen 25 personas. ¿Se imaginan ustedes los posibles enlaces que podríamos estar compartiendo entre todos? Serían 25 enlaces, 50 enlaces muy valiosos, de muy buena información de todo ese escenario tecnológico. No vean el ejercicio por el cumplir en el foro, porque es una tarea o una actividad que nos están colocando. No lo vean con esa perspectiva. Véanlo en un espacio donde podemos identificar tecnológicamente cómo se está desarrollando hoy, para que puedan consultar, leer y apropiarse de un referente todavía más grande. En ese orden de ideas, el foro sería de mucho valor, muy importante, porque sencillamente a la vuelta de 2 semanas van a tener ustedes la identificación. O sea, no les estoy diciendo que se van a volver expertos en las herramientas. No, de eso no se trata. Sí de identificarlas. Porque en la medida que las identifiquen, ya por una cuestión personal, porque a alguien le interesa es el front, a alguien le interesa es el back o a alguien le interesa es el de voz, pues empiezan a trabajar, a leer más, a profundizar, a especializarse y, ¿por qué no?, al descargar y trabajar el recurso tecnológico para desarrollar habilidades de manera concreta en ese espacio, en ese escenario. Créame que esa es la dinámica de aprendizaje. O sea, un chico que termina ingeniería, él no maneja todo ese ámbito de herramientas tecnológicas. Sí las diferencia. Sabe que hay que trabajar del lado del front, sabe que hay que trabajar del lado del back, pero que trabaje a duras penas si maneja una o dos de cada lado. Pero estamos mirando que el panorama es mucho más robusto. Entonces, pues es ya el interés personal en querer dominar determinado recurso, el que lo tendrá que llevar a sentarse en la máquina, buscar la información, buscar el recurso y practicar con el recurso. Si es así, creo que damos un buen paso en aras de identificar pues todo un contexto tecnológico. Miren, ustedes ya algunos los están llamando a entrevista y es porque
sea, me atrevería a pensar que probablemente los que ya han tenido entrevista les han hablado de recursos como estos, pero que de pronto nos hemos quedado callados porque como nunca los hemos escuchado, nos quedamos pues como quietos, fríos ahí porque no tengo cómo hilar la conversación de la persona que me está entrevistando. Entonces, nuevamente, es un espacio en el que ustedes fortalezcan y conozcan ese escenario tecnológico, que si los entrevistan y les hablan de uno u otro recurso, ustedes por lo menos lo identifiquen. Ah, de eso que me están hablando, eso es del front. Ah, de eso que me están hablando, eso es del back. Y si es así, como desde lo que yo sé, en lo que se hace en el front o en el back, puedo hilar la conversación de la entrevista. Que si me dicen, ¿usted es capaz de trabajar en esto? Sintamos que sí somos capaces de trabajar. Así no, en ese momento no la conozcamos, pero sabemos cuál es la dinámica de lo que sucede en cada uno de los escenarios. Por tanto, obviamente sería un reto el intentar manejar el recurso tecnológico rápidamente. Que si es posible, creo que les he demostrado que sí. El año pasado, cuando